Muy bien, rápido. El día de hoy vamos a ver ya una siguiente parte de lo que es la parte teórica de la física, que en este caso es una parte fundamental. La clase pasada vimos la historia de la física. Y estos físicos tienen su aporte al mundo científico con uno de los métodos, con el método científico propiamente dicho. Galileo Galilei fue el primero en utilizar este método y posteriormente en años siguientes ya se fue dando este nombre del método científico. Pero el primero en emplearlo como tal fue Galileo Galilei, porque él a través de sus observaciones demostró todo lo que él decía. Galileo Galilei reformó todo hasta lo que era entonces, por ejemplo, tenían la idea del geocentrismo, ¿no? Del geocentrismo, que la Tierra era el centro de todo y todo giraba alrededor de la Tierra. Él demostró con observaciones, con hechos científicos, aplicando el método científico, demostró que la Tierra era más bien que giraba alrededor del Sol y que todos los planetas también giraban alrededor del Sol. Kepler luego y Copérnico demostraron también que estas órbitas eran alrededor del Sol. Copérnico indicó que eran circulares, pero en realidad son elípticas. Eso ya lo demostró Kepler posteriormente. Esa se llama la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde Copérnico es el que da a conocer esta teoría. Galileo Galilei la refuerza, la hace exponer en sus clases de la universidad de aquel entonces, ¿ok? Y Copérnico ya la perfecciona esa teoría heliocéntrica aplicando lo que es las leyes de Kepler, de las órbitas, de los periodos interplanetarios y de los planetas en sí. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante en física, las leyes de Kepler, ¿no? Ok. El método científico tiene sus bases en lo que es el conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento. El conocimiento es justamente una respuesta que tiene el ser humano a hechos, fenómenos, sucesos, acontecimientos en este caso, de carácter científico, pero también de carácter natural, de carácter espontáneo, que se llama empírico. Lo que conocemos nosotros como conocimiento previo, ¿no? Como un recién nacido puede manejar el celular, por ejemplo, mejor que alguien que nació cuando este invento se hizo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que nace después de la invención de un objeto pueda manejarlo mucho mejor que aquellas personas que, que estuvieron presentes en la época que se inventó, ¿no? Por ejemplo, ustedes y sus padres han visto cómo se hizo la evolución del teléfono y sus sobrinos o los nietos de su papá o sus hijos van a ver que van a manejar el celular mejor que ustedes, inclusive mejor que sus papás. ¿Cómo es posible eso? Eso se llama ya tener un conocimiento empírico, ¿no? O lo que el famoso dicho, ya los niños nacen sabiendo. En verdad, no es nada alejado de la realidad, eso se llama el conocimiento empírico. El conocimiento de una generación, lo esencial pasa a la siguiente generación, está científicamente comprobado, ¿correcto? En los animales se ve perfectamente ello. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, una gacela, un antílope en la sabana, al nacer inmediatamente tiene que aprender a caminar a los pocos minutos? Porque es parte de su supervivencia, es algo nato. Ya nace con ese conocimiento, con ese instinto, lo que se le conoce, que es el conocimiento empírico, para poder hacer ciertas acciones, en ese caso caminar y si es posible hasta correr, porque ni bien nace un antílope en la sabana, los leones están al acecho, los depredadores están al acecho y tiene que aprender a sobrevivir y su única supervivencia es aprender a correr, ¿no? Y para esto previamente tiene que aprender a caminar, ni bien nace. Las gacelas, por ejemplo, ni bien nace una gacela, un antílope, ni bien nace, a los 2 3 minutos ya está aprendiendo a caminar y a los 5 6 10 minutos ya está aprendiendo a correr. De recién nacido, imagínense que eso sucede en el ser humano, por ejemplo. Ni bien nace, ya aprende a caminar, ¿no? Eso es un ejemplo de conocimiento empírico. ¿Qué cosa es el conocimiento empírico entonces? Es lo adquirido por la experiencia a través de los sentidos, la repetición constante de algunos hechos. En la naturaleza se le conoce como instinto, ¿no? En nosotros se le conoce como, ya nace sabiendo. Eso es el conocimiento empírico. Pero eso va más allá. Es un conocimiento que tú adquieres a través de repetición. Es como decir los niñitos, ¿cómo adquieren un conocimiento empírico? Con repetición aprenden a hablar, ¿no? Mediante escuchan algo repetitivo, esto se llama uno, dos, esto se llama tres, entonces ellos lo relacionan. Primero memorizan, lo relacionan y luego ya van aprendiendo. Pero inicialmente es un conocimiento empírico. Ven esa figurita, uno. Pero ellos no saben qué es un uno. Ellos solamente por repetición que dicen esto es uno al bebé, entonces el bebé lo relaciona, uno.
pero él no sabe qué cosa es un 1 en sí, él solamente lo relaciona. Posteriormente, cuando va creciendo, ya va sabiendo, ya 1 significa un número que representa la unidad, es un solo individuo, en realidad eso lo que veo no es un número, porque el número es abstracto, lo que yo veo son numerales, que es la representación de un número, ¿correcto? El 1 puede estar representado por un punto, el 1 puede estar representado por un circulito, puede ser un cuadrado, pero todos son 1. Esos son numerales, son representaciones de los números. El número no, después luego el niñito va a aprender de que el número yo no lo puedo ver, nadie jamás verá un número. Por eso, y eso que escribimos son los numerales, ¿no? Por ejemplo, que son las representaciones de un número, porque el número es abstracto, no concreto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso va aprendiendo, eso ya es otro tipo de conocimiento. El conocimiento empírico, ejemplos, caminar, comer, dormir, eso tú lo aprendes, ¿no? A pedir, por ejemplo, el niño que aprende a pedir, ir al baño, es un conocimiento empírico que va aprendiendo ya con la experiencia, con la repetición, ¿no? ¿Ok? Pero estos conceptos que son natos o innatos en el ser humano, por ejemplo, estos conceptos empíricos no son siempre precisos, son imprecisos y hasta a veces son impredecibles, o lo que se le conoce como el término inciertos, ¿no? Por ejemplo, tú no duermes todos los días de la misma forma, ¿no? ¿O sí? O tú no caminas siempre de la misma forma. Todos los días tienes algo de diferencia, igual al comer, no comes de la misma forma todos los días, ¿no? Por eso se llama que es incierto, ¿no? A veces tú puedes estar durmiendo y de la nada escuchas un ruido y te despiertas, eso era incierto, ¿no? ¿Cómo te despiertas? No debes despertarte, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico se adquiere a través también de pasos, de la experiencia, pero esta es una experiencia más controlada. A esta experiencia controlada se le llama pasos metódicos y reflexivos, ¿no? Que nos conduce, que nos conllevan a lo que es, que nos conllevan a conocer el porqué de las cosas, el porqué de los hechos, el porqué suceden ciertos fenómenos, ¿correcto? Está debidamente reglamentado, ¿no? Y se establece lo que se le conoce como la relación, o se establece algo que se llama causa-efecto. Lo que decía Newton, ¿no? En su época, a toda acción hay una reacción, en realidad es causa-efecto. Toda causa tiene un efecto, y el efecto es provocado por una causa, y la causa provoca un efecto, y así, ¿no? Es de ida y vuelta, ¿no? Lo que decía Newton, a toda acción hay una reacción, en la misma intensidad, pero en sentido inverso, ¿ok? Acá tenemos todo lo científico, tenemos el porqué de las cosas, aquí es el sumar, el restar, el hacer las 4 operaciones, el utilizar la tabla periódica, saber interpretar, explicación del por qué flotan los barcos, por ejemplo, el porqué de las cosas, las leyes físicas, ¿no? La ley de gravitación universal, la ley de Kepler, la ley universal de los gases, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento científico se basa en esos pasos, ¿no? Y el método científico que vamos a ver el día de hoy tiene sus bases primero en el método, que significa una forma ordenada y sistemática de hacer las cosas. Y el método científico será una forma ordenada y sistemática de hacer las cosas científicamente. Eso significa el método científico. El método científico es una sucesión de pasos para describir nuevos conocimientos a través de pasos científicos que se dan. Y estos pueden ser comprobados mediante el descarte de hipótesis, mediante la validez de la hipótesis. Válgase decir que la validez de la hipótesis es decir si es verdadero o falso. No confundir que yo hago la validez de una hipótesis es decir que es verdadero, no. La validez significa que decir que es verdadero o falso. Eso significa validez, ¿ya? Ahora, veracidad no es lo mismo que validez, ¿ya? Veracidad ya es decir que es verdad y falsedad es decir que es falso. El conjunto de ambos es la validez. Decir si está bien o mal una hipótesis, decir que es verdadera o falsa una hipótesis. ¿Ok? Y esto implica conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento y implica explicar dichos fenómenos. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, antes de eso, disculpen las características del método científico. Los hechos son fuente de información y de respuesta. El método científico es objetivo y es exacto. No hay lugar a dudas, salvo en el último paso, que ahora les voy a explicar por qué. Se atiene a reglas metodológicas, ¿no? Es sistemático, es ordenado, es coherente. Puede ser verificado en cualquier parte del mundo, es decir, por cualquier científico o cualquier persona, y no solamente debe ser necesariamente en el laboratorio, puede ser comprobado en cualquier parte del mundo o en el medio ambiente en el cual haya sido indicado la ley, ¿no?
es autocorrectivo y progresivo, es decir, distingue lo verdadero de lo falso, pero también significa de que en caso de que no se pueda comprobar al 100% este método científico, puede haber lugar a correcciones. Ahorita les explico por qué. ¿Cuándo sucede eso? No debería suceder, porque al comienzo estoy diciendo que es un método exacto, es que no, que es objetivo y es exacto. Entonces, ¿por qué hay lugar a dudas? Ahora les explico por qué. El método científico consta de una serie de pasos, etapas o fases o secuencia, los que indica con la observación y terminan con los resultados finales o conclusiones. Inicia con la observación y termina con las conclusiones o los resultados finales. Ahora sí, al responder a la pregunta, ¿por qué, profesor, si el método científico es exacto, por qué hay lugar a dudas del método? Es porque eso sucede porque el método científico no lo aplicaron correctamente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, a pesar de que has hecho el primero, segundo, tercer y cuarto paso, es decir, has llegado a las conclusiones, cuando va a ser la última fase, ¿qué, profesor? ¿No son cuatro partes? Sí, son 4 pasos, pero hay un último, entre comillas, un quinto paso, vamos a decirlo así, que es ya la universalización de la conclusión, que se convierte en una ley física, es decir, una ley científica. Pero para que esto suceda, debe haber sido comprobado por lo menos por 2 o más científicos, según sea el campo en el cual se haya hecho dicha investigación, y debe ser comprobada por 2 o más científicos en distintas partes del mundo. Es decir, que lo mismo que tú has logrado experimentar en tu laboratorio o en un lugar con tu método, sea comprobado y sea repetido en cualquier otra parte del mundo y deben llegar a la misma conclusión. Y aquí está el detalle. Basta que uno llegue a una conclusión distinta, ya es posible hacer lo que se llama refutar dicha ley, ¿no? O dicha pseudo ley. En ese caso, se vuelve a hacer el método y se vuelve a ver si hay correcciones para poder corroborar si realmente estos científicos lo han hecho exactamente igual a lo que hizo el inicial. Porque puede suceder el caso de que los otros científicos no lo hayan hecho igual también y por ende obviamente van a salir otros resultados. Es por eso que hay lugar al debate y se puede comprobar si lo que han hecho el científico inicial es correcto o los científicos que quieren repetir el suceso o el fenómeno de forma controlada lo han hecho correctamente. Si se comprueba que lo han hecho mal, van a tener que indicarle que lo vuelvan a hacer de forma correcta y si llegan a la misma conclusión, entonces recién se convierte en ley científica. Es poco probable que suceda eso, chicos, ¿no? Pero sucede, ha sucedido. Ha sucedido. No te preocupes, Nayeli. Ha sucedido, ¿ok? Entonces, chicos, tengamos en cuenta ello. Y ahora sí, para terminar, los 4 pasos. Aquí me voy a explayar un poco más para dar nuevamente, ya lo habíamos visto, si no me equivoco, en química, en biología, en química, el método científico desde el punto de vista químico. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista físico. Recuerdan que en química había como 6 pasos, acá en física solamente hay 4, y un quinto entre comillas, digo entre comillas porque este paso es natural y es propio de la conclusión. El primer paso es la observación, es decir, ver, observar, mirar todo el fenómeno suceso, para luego hacer lo que se conoce la solución la posible solución a este problema o al observado. El segundo paso es la hipótesis, o la generación de hipótesis, como se quiera llamar. Esto son explicaciones provisionales del momento, ¿no? Pueden ser una o más explicaciones. Y por ende, como son posibles explicaciones, la palabra posibles explicaciones pueden ser posibles soluciones, no necesariamente son las soluciones. Y como son posibles, pueden ser verdadero o falso. ¿Dónde yo veo que si es una hipótesis verdadera o falsa? Es decir, compruebo su validez de ser verdadero o falso. Lo hago en el tercer paso, que es la experimentación. En esta tercera etapa, desde el punto de vista físico, simplemente se hace de forma controlada el fenómeno observado y compruebo las hipótesis. Descarto una a una, compruebo su validez una a una. Diré que es verdadero o falso. Normalmente sale a relucir una hipótesis nada más, pero hay veces que sale a reducir 2, 3 o hasta más hipótesis. Eso ya viene a ser una conclusión conjunta. Y hablando de conclusión, una vez que hayas experimentado de forma controlada, de forma correcta, y hayas duplicado el fenómeno observado, llegas a una conclusión. Es decir, los experimentos se concluyen con este último paso, con la conclusión o con los dichos finales, ¿no? Y eso se convierte en una teoría o ley, dependiendo de lo que estás observando. Teoría o ley. Y esta teoría o ley es comunicada a la comunidad científica
la cual, como mínimo, 2 o 3 científicos lo comprueban alrededor del mundo y normalmente es comprobada y se convierte en ley científica. Es raro ver, pero hay casos, es raro ver de que, uno, que los científicos de la comunidad científica, valga la redundancia, se equivoquen en hacer el método científico, para eso son los peritos, ¿no? Y dos, que salgan conclusiones distintas a lo que haya dicho un científico, porque sería, vamos a decirlo así, tachado de mentiroso o que no ha hecho bien el método científico, ¿no? Y eso normalmente no sucede. ¿Ha sucedido? Sí ha sucedido, es raro, pero ha sucedido, ¿ya? Así que vamos a asumir que todo es perfecto y que son 4 pasos y que el quinto paso, entre comillas, es natural, es propio de la conclusión. Yo concluyo algo y esto se va a convertir sí o sí en teoría o ley, porque es poco probable que me refute, pero puede existir la posibilidad, sí. Es poco probable que otros científicos digan que no sale lo mismo. Es probable, sí, pero es muy poco probable, ¿ya? Nota, los físicos observan los fenómenos naturales y se tratan de encontrar patrones, principios que los relacionan, que los relacionen. Dichos patrones se denominan teorías físicas, o si estos se establecen, están establecidos y se usan ampliamente, por otros científicos obviamente, se convierten ya en leyes o principios físicos, ya no teorías, sino leyes o principios físicos, que en muchos casos se representan por lo que se le conoce como las fórmulas físicas. Observación, una fórmula física se relaciona cantidades, relaciona unidades, obviamente, porque esas cantidades poseen unidades, mientras que las fórmulas matemáticas, que no es lo mismo que fórmulas físicas, chicos, las fórmulas matemáticas se relacionan con variables, incógnitas, inclusive constantes, pero estas no tienen unidad, ¿no? Es obvio, ¿no? En una ecuación matemática, en una fórmula matemática, lo que tú concluyes son valores numéricos, inclusive variables, ¿no? No concluyes magnitudes físicas, ¿no? Es difícil. Si es así, entonces ya sería una fórmula física. Lo contrario es una fórmula matemática. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia entre fórmula física y fórmula matemática. ¿Cuál sería la diferencia, chicos? Que no, las fórmulas matemáticas no poseen unidades. Las fórmulas físicas sí, tienen unidades, ¿ok? Tienen unidades las fórmulas físicas. Ok, chicos, antes de comenzar, por favor, estén leyendo bien, lean correctamente, revisen bien la parte teórica antes de empezar a responder para poder avanzar tranquilamente, ¿ya? Un momentito, voy a tomar la lista inicial. ¿Quién se ha salido? Muy bien. Ok, activen sus audios, por favor, para poder ver quiénes están participando. Voy a terminar esto rápidamente. Por favor, activen sus audios para ver cómo me van a responder, ¿ya? Dice acá, en esta primera parte hay que completar adecuadamente según corresponde. Vamos a completar con algunas respuestas, ¿ya? Entonces dice acá, los conocimientos explican un hecho de manera metódica y reflexiva. ¿Qué conocimientos? Primero, Científicos. 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 científico y empírico. Científicos. Empel. Científico, ¿no? Muy bien, Sí. María, muy bien, Profesor Samuel. Científico. Científico. López, Cerrato, muy bien. Samuel Tenorio, Raya Linares también. Muy bien. Entonces, los conocimientos científicos serían. Los conocimientos científicos explican un hecho de manera metódica y reflexiva. 2. Si suelto 2 canicas del mismo tamaño, una de acero y otra de vidrio, la canica de acero cae primero. ¿Estamos frente a un conocimiento de carácter? Científico. Físico. ¿De carácter? Científico. Científico. Muy bien, Romy, Samuel, Alonso. Más. Bien, científico, muy bien. Camila, a ver, la 3, ¿cuál sería la respuesta, Camila? Ya que está ahí con el micrófono encendido. ¿Cuál sería la 3, Camila? Luana. Un conocimiento
obtenido de nuestra experiencia es un conocimiento de carácter Empírico. Ya, Gerald, muy bien. Andrés, Empírico. Vicente, Empírico, profesor. Palomino, empírico sería. Obviamente de nuestra experiencia, ¿no? Empírico. Por ejemplo, los maestros de obra o los albañiles, su conocimiento es empírico, porque ellos han aprendido por la experiencia, no han ido a una universidad de albañilería, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a una universidad y aprender construcción, voy a lo que es ingeniería civil, ¿no? Y obviamente no voy a ser albañil, voy a ser supervisor de los albañiles o jefe de obra o residente de obra, lo que se le conoce, ¿no? Esa ya es la parte científica, ¿no? ¿Ok? Entonces los albañiles son un ejemplo de conocimiento empírico y los arquitectos, los ingenieros civiles son un ejemplo de conocimiento científico, de la misma rama, ¿no? De construcción, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? Ninguno es mejor que otro, por si acaso, cada uno cumple una función importante, si no, no se construyera. Si solamente tuviéramos teóricos, científicos, puros ingenieros, todo, no se construiría el edificio, o si solamente tuviéramos solo albañiles tampoco, porque no van a saber por qué van a hacer cierto tipo de construcciones con algunas medidas, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces, muy bien, chicos. Empírico, me han puesto Milda, científico Kansu, han dicho empírico, perfecto. ¿Ya? Mi Patricia. Oh. Ok. Sigamos. Pregunta 4. Aquí ya es para marcar. Aquí ya es para marcar. Ay, perdón, disculpe. Para que lo salga. Un momentito, chicos, disculpe. Ok, disculpen, chicos. Ahora sí continuamos. Pregunta número 4. La es el primer paso en el método científico, desde el punto de vista físico, obviamente. Observación. Observación. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, profesor. Observación. Gerard Surco. ¿Quién más está participando? Trucios, me dice la E. Yo, profesor. Don Su, la E. Romy. ¿Cuál es? Romy, ¿me levantaste la mano? Observación. Observación. ¿También? Yara, todos participen, por favor. Milda, me dice la E. Diga, porque de repente a veces es otra respuesta. Ya nos ha sucedido, ¿no? Ya hemos visto. Muy bien, la E. Perfecto. La observación es el primer paso del método científico. Era facilito. Otra pregunta facilita, regalada. En el o la es un intento de explicación de un fenómeno natural. Hipótesis. Hipótesis. Camila Luana, ¿también? ¿Hipótesis? ¿Sí? Yo también. Reyes Linares, Kiara, Hipótesis. también. Milda, La dice C, que sí, profesor. hipótesis Crucios, Kiara, Romero. Hipótesis. Hipótesis, profesor. Bien. Sí, hipótesis. Acuérdate que hipótesis ya lo habíamos visto en química, ¿no? ¿Qué cosa es una hipótesis? Es una posible solución, una posible explicación. Es una explicación provisional, vamos a decir, hasta que se compruebe lo contrario, y eso lo comprobamos en la experimentación. Muy bien, Romy, hipótesis. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿No es un paso del método científico? Fórmula. 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 Ahí sí. Fórmula. La fórmula. No siempre, ¿no? Porque hay excepciones, ¿no? Más bien la fórmula es un subpaso de la conclusión, ¿no? Si llegamos a una ley científica, vamos a llegar a una fórmula, pero una fórmula física, no una fórmula matemática. No es lo mismo una fórmula matemática que física, chicos, ¿ah? Muy bien. Listo, fórmula. 7. Establece la teoría o la ley a no ser que nuevos experimentos o observaciones indiquen fallos. Conclusión. Conclusión, profesor. Conclusión. A ver, López también dice conclusión. Conclusión. Diagrama. Samuel dice conclusión. ¿Quién dice diagrama? Crucio dice conclusión.
Muy bien. Mila dice Conclusión, conclusión. profesor. Muy bien. Ciara, perdón. Ciara, Ariana Castro. Muy bien. Conclusión. Sí, conclusión. Recuerda que la conclusión es el último paso y a menos que sea refutado, esta ya no se convertirá en ley, ¿sí? ¿No? Ok. Ojo. Con la conclusión establece una ley, a menos de que esta sea refutada y esta ley ya obviamente ya no salga como ley. 8. Si la hipótesis es correcta, ¿en qué se transforma? Experimentación. Experimentación. Ley científica. ¿Ah? Ley científica. Sí, pero si no hay la palabra ley científica, ¿qué cosa se convierte en hipótesis? Experimentación. En un diagrama. Una Conclusión. conclusión, claro, en una conclusión. Ahora, la hipótesis es correcta, ¿dónde veo eso? En la experimentación veo si es correcta. Y si es correcta, en ese paso de la experimentación se convierte en conclusión. 9. Dice acá, un científico se encuentra tomando muchas medidas del periodo de un péndulo simple. ¿Qué paso el método científico está realizando? Hipótesis. Experimentación. Hipótesis. Experimentación. Experimentación. Gerald dice experimentación. Camila, Luana, Hipótesis, yo digo, profe. Hipótesis. Ciara me dice hipótesis, Milda me dice hipótesis, uno me dice conclusión. O sea, la B y la conclusión, uno me dice conclusión, otro me dice experimentación, otro me dice hipótesis. Ajá, está dividida la cosa. ¿Cuál será? Hipótesis me dicen. Ok. Leamos detenidamente. Dice, un científico se encuentra tomando muchas medidas del periodo de un péndulo simple. Muy aparte qué cosa sea un periodo, un péndulo, dice, está tomando muchas medidas. Muchas medidas. ¿Dónde hago esto? En la experimentación, para poder yo sacar una conclusión, chicos. En la experimentación. En la experimentación yo repito todo ello, ¿ya? Es la letra A. Ok, problema número 10, ya para terminar. Poquito. 10 dice, escribe verdadero o falso, ¿ya? Y marca la secuencia correcta. Dice, las observaciones se realizan luego de plantear la hipótesis. Falso. Verdadero. Falso. Falso, porque Primero la observación. falso, ¿cómo va a ser después de la hipótesis? Más bien es al revés, la hipótesis se hace después de la observación. 2. La primera etapa del método científico es la experimentación. Falso. 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 Muy bien, Gerald. ¿Cuál es el primer paso? La observación. Observación. Recontra falso, ¿sí o no? Más falso que político honesto, ¿sí o no? Ahí está. 3. Los científicos pasan mucho tiempo en los laboratorios realizando experimentos que comprueben Verdadero. la hipótesis. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. ¿Los científicos pasan mucho tiempo en los laboratorios realizando experimentos que comprueben una hipótesis? Sí. Para comprobar una hipótesis los científicos tardan bastante tiempo. ¿Ok? Verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La D, muy bien. La Falso, D. falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Ya, muy bien, la D. Ya, por último, 11. Si los experimentos demuestran que la hipótesis no es adecuada, se debe formular nuevamente. Experimentación. Hipótesis. La hipótesis. Experimentación. Hipótesis. Hipótesis. Muy bien. Hipótesis. Hipótesis. Acá dice, ¿no? Si la hipótesis es falsa, ¿qué se debe volver a plantear? Otras hipótesis, pues. ¿Sí o no? Nuevamente, ahí dice, esta es la respuesta. Nuevamente. ¿Nuevamente qué cosa? Ahí dice, esa es la clave, la palabrita clave. Nuevamente, o sea, que nuevamente, ¿qué vas a hacer? Otra vez vas a hacer, ¿qué cosa? Un tratamiento de hipótesis. Muy bien, chicos. ¿Ok? Y antes de terminar, por favor, voy a tomar lista. Chicos, por favor, bueno, ahora son 25, éramos 27 al comienzo, ¿eh? Alguien se ha salido, ahorita voy a ver quién se ha salido. ¿Ya? Ok. Recordar, chicos, que la tarea y la evaluación está en el Classroom, tienen que desarrollarlo, por favor. En conjunto les voy a hacer la confirmación de su nota, tanto de esta segunda y primera tarea que hemos visto la semana pasada. Por favor, termine de completar los 5 o 6 personas que faltan entregar su tarea y su evaluación para poder completar su nota.
¿Ya? La nota sale automática ahí en el Classroom. Yo solamente tengo que confirmarla, nada más que confirmarla. Eso es con un clic. Eso lo voy a hacer el día de hoy junto con la tarea que me entregues hoy. Como el día tiene reforzamiento máximo, tienes hasta las 8 de la noche para responder sobre 20. Pasado el tiempo de las 8 de la noche, porque tiene reforzamiento, si no fuera sobre las 6, ya va bajando el puntaje con respecto a lo que tú saques. Así me saques 20, después de las 8, voy a ir bajándolo, porque ahí veo la hora en la cual has hecho tu evaluación. Yo veo la hora, que has entrado, todo ello. ¿Hasta qué hora se podía enviar, profesor? No lo escuché bien. Hasta 8 las de la 4. noche. 8 de la noche. Máximo 8 de la noche. Porque ya tienen reforzamiento. Más tarde tienen reforzamiento. Así que ahí van a perder por lo menos un par de horas. Lo normal es en horario de las 6. ¿Ya? Lo normal es hasta las 6. Pero cuando tienen reforzamiento, que son los martes y jueves, esos días me lo van a entregar a las 8 de la noche. Profesor, ¿puedo entregar después de las 8? Sí. Pero ya va a ir bajando la nota máxima. Va a ser sobre 19, sobre 18, sobre 17. Y así va a seguir bajando con el transcurso de las horas. ¿Ya? La 11 es la de mi estimado alumno, y me están preguntando. ¿Ya? Ok, no se vayan, por favor. Voy a silenciar sus micrófonos para tomarle la lista final y saber quiénes han retirado antes de la hora. Si me saca la apreciación que necesita el chico. Yo le voy a poner a ver eso, van a decir. Les prendo siempre su Ya, listo.